ahí en ese apunte que yo le presté o le regalé, hago una pequeña referencia histórica de cómo apareció el psicoanálisis en la segunda mitad del siglo XIX en Viena, como una novedad muy importante, genial, promovida especialmente por Freud. Y que fue entonces creando una inquietud, un interés, una gran atracción de la gente que se dedicaba a la psiquiatría y a la psicoterapia. Y entonces, en síntesis, uno llega a la conclusión de que era un sistema de investigación clínica, era un sistema de tratamiento psicoterapéutico, que era un conjunto de un cuerpo de conocimientos sobre el modo de ser del ser humano, de la persona en su mundo y en su familia. Y, por último, un conjunto de materias que se conectaron con los desarrollos psicoanalíticos, con medicina, con antropología, con sociología, con psicología, etc. Hay una materia agregada. Todo eso es psicoanálisis, ¿no? Así que, ahora, si ustedes me preguntaran actualmente qué pienso yo que es psicoanálisis, yo diría que es un modo de investigar y de tratar a cierto tipo de personas. Por ahí se ha dicho que es una indicación especial para personas sanas. Es tan difícil tratar a personas más complicadas. Y donde lo fundamental es establecer un vínculo especial, asimétrico, de intimidad que va observando coincidencias entre, como yo les decía, tres planos, entre lo que hay en la historia, en la biografía de la persona, que es un escenario, con lo que está pasando actualmente en la vida de la persona, en su ambiente, en su casa, en su familia, en su trabajo. Y simultáneamente un tercer escenario, que es lo que empieza a pasar aquí y ahora en la relación con nosotros, conmigo, en la relación entre nosotros dos, que empieza siendo una relación profesional de un señor que es médico, es psiquiatra y es psicoanalista, y una persona que llega con el título de enfermo o de presunto enfermo que quiere ayuda. Entonces hay una asimetría entre estas dos personas y se hace un estudio inicial. Generalmente yo en la experiencia ocupo 2 sesiones de estudio inicial. Varios motivos para explicar por qué son 2 sesiones. Pero muchas veces en una primera sesión uno ya tiene una impresión bien clara de qué se trata. Pero de todas maneras, aunque haya completado en una sola sesión una buena historia clínica, el dejar pasar unos días y volver a ver a la persona 2 o 3 días después en una segunda sesión, agrega un elemento importante nuevo, que es o la constatación y reafirmación de las primeras observaciones o agregados inesperados. Una persona que llega, por ejemplo, una mujer que llega muy deprimida, arrasada, en fin, y que 2 días después aparece un pimpollo toda maquillada y habla de un elemento de estabilidad
y de capacidad de cambiar que lo da la segunda entrevista. Así que 2 entrevistas por lo menos son bien interesantes para cerrar un estudio clínico inicial con una fundamentación de diagnóstico múltiple, descriptivo, dinámico, etiológico, en la lista de las clasificaciones, un pronóstico, un diagnóstico descriptivo dinámico, un pronóstico posible y un plan de tratamiento. Entonces, se cierra el estudio inicial y se le indica. En mi experiencia, yo creo que usted pudiera ayudar a sacar ventaja de un análisis. Creo que en este caso hay indicación de hacer análisis. Entonces la persona pregunta, bueno, ¿y qué análisis? Entonces le explico, bueno, estamos conversando aquí, porque generalmente la primera entrevista yo la hago aquí. Y entro y la persona escoge dónde sentarse. Si se sienta ahí, yo me siento allá, se sienta de ahí, yo me siento así. Entonces le digo, en la próxima reunión hay un diván que usted se tiende, y entonces le explico la asociación libre. Y yo me voy a sentar en esta silla atrás para seguir el curso de su pensamiento espontáneo. Le digo y le explico cómo vamos a trabajar. Una pregunta ahí como, claro. Por ejemplo, el tema de la frecuencia. ¿A usted le da lo mismo, no le da lo mismo? ¿Cuán importante es la frecuencia de la sesión? Bueno, yo he trabajado hasta con 5 sesiones a la semana. Freud empezó trabajando con 6 sesiones a la semana, trabajaba de lunes a sábado, y por motivos prácticos para incluir a otra persona arregló su horario y pasó a trabajar con 5 sesiones a la semana. Nosotros aquí en Chile, desde que llegó Ignacio Mate Blanco a formar al grupo psicoanalítico, se empezó a trabajar normalmente con 3 sesiones a la semana. En Chile se trabajó desde el principio con 3 sesiones a la semana. Para hacer análisis, 3 sesiones a la semana. Después nos acercamos al problema de la historia, qué pasó con el movimiento psicoanalítico. Aparecieron dificultades y deficiencias, y gente de nuestro grupo fue a hacerse análisis y supervisión afuera, en Buenos Aires, en Brasil, en Estados Unidos, en Inglaterra. Y entonces la gente que tuvo más experiencia volvió con un sentido crítico a Chile. De los que provocó más estremecimientos fue Otto Kemper, que fue a formarse a Estados Unidos y llegó muy crítico y muy peleador con Ignacio Mate, y se pelearon y se volvió a Estados Unidos y se estableció definitivamente en Estados Unidos. Otra gente tuvo otra experiencia. Yo entiendo, no creo que sea secreto porque ustedes hablaron con Jimena Artaza. Ella fue a hacer un tiempo de análisis en Buenos Aires. Otra gente también, bueno, supervisión y análisis en Buenos Aires. Y otras personas hacían temporadas de análisis en Inglaterra. Y con gente muy connotada, con gente muy importante. Yo personalmente, que viví 9 años en Brasil, hice 2 años de análisis en la Asociación de San Pablo con Virginia Vicudo, 4 sesiones a la semana. Y viajaba, yo vivía a 320 kilómetros de San Pablo, yo vivía en una facultad nueva, modelo, en Ribeirão Preto, y entonces la dirección me autorizó, primero para hacer supervisiones en San Pablo. Tenían muy buena conexión con la Sociedad Psicoanalítica de San Pablo, que es muy prestigiada. Y entonces yo fui a hacer supervisiones de mis casos de psicoterapia y psicoanálisis. Yo tenía en Ribeirão Preto, en San Pablo. Y después, por las cosas que fueron saliendo,
me plantearon que hiciera análisis. Pedí autorización y fui a hacer 2 años de análisis en San Pablo. Partía o muy temprano el lunes en auto o muy tarde en la noche el domingo en bus. Llegaba a San Pablo y tenía 4 sesiones en 2 días. Es lo que se llama análisis condensado, que es frecuente, en donde el analista vivía a muchos kilómetros del analizado. Entonces, yo hacía una sesión el lunes en la mañana, llegaba a la primera sesión en la mañana, a la tarde una segunda sesión, dormía en San Pablo y el martes una sesión en la mañana, una sesión en la tarde y pescaba el bus, el último bus, y llegaba a las 12 de vuelta en la noche a Ribeirão Preto durante 2 años. Con una analista del grupo kleiniano. Ustedes saben que la famosa controversial discussions que hubo en varios años en Londres distinguió y autorizó la coexistencia de tres subsociedades, o 3 grupos dentro de la sociedad británica: los anafreudianos, los kleinianos o de relaciones vegetales y el middle group, ¿verdad? Y entonces la persona con que yo me analicé era del grupo de Melanie Klein, la kleiniana, y me enseñó. De hecho, primero hicimos un tiempo de supervisión, después hicimos análisis, me enseñó a cómo se trabaja con el esquema kleiniano. Doctor, y en la experiencia que usted adquirió, de lo que usted ha ido, digamos, viviendo como analista, la frecuencia, ¿usted ha llegado a alguna conclusión respecto a la importancia de 4, de 3, de 5? Bueno, sin duda, yo creo que es muy, muy distinto. Que una persona que yo veo, yo actualmente, por diferentes motivos, no estoy haciendo análisis propiamente tal. Estoy haciendo psicoterapia analítica 1 vez por semana y ocasionalmente he tenido 2 veces por semana. Es muy distinto, porque que la persona cuente lo que le pasó ayer y cuente el sueño que tuvo anoche y lo cuente muy vivamente, con detalles y con la sorpresa y el análisis del sueño, hace diferencia a que la persona cuente el sueño que tuvo la semana pasada. Que los sueños se van diluyendo y queda un esquema. Soñé que estaba en el campo, pero la cosa viva lo tiene uno al despertar. Durante un cierto tiempo, hace algún tiempo, yo estaba tan interesado en todos los sueños que tenía, por ahí tengo un cuaderno en que anotaba los sueños en la mañana y los analizaba solo. Así que creo que la diferencia, para contestar, es muy importante entre hacer una sesión o hacer 4 sesiones a la semana. Aquí en Chile se estableció que el mínimo para hacer análisis eran 3 sesiones a la semana. En general se considera afuera 4 sesiones a la semana. El análisis, que es hecho 4 veces por semana, trae muchos datos, muchos recuerdos, trae más emoción, es más vivo y tiene mucho escenario y mucha trama para ser analizado, para ser considerado en el análisis. Y el análisis 1 vez por semana tiende a ser muy intelectualizado, tiende a ser muy controlado. Yo no entraría en argumentaciones racionales y en motivos, sino que entraría a ver las dificultades que la persona tiene para plantearse el análisis. ¿Y el análisis entendido como qué? ¿Como conocimiento de sí mismo? ¿Como qué? Como conocimiento de sí mismo, como abrirse a entender lo que le ha pasado y lo que le sigue pasando. Bueno, yo me analicé del año 51,
51, 52 al 55. Y me analicé con 3 personas. Me analicé primero con Sergio Rodríguez durante 3 años, que tenía en su casa un escritorio y no tenía diván, sino que tenía una poltrona como, y uno quedaba medio oblicuo, y él se sentaba en su silla en el escritorio y tomaba nota. Era simpático, buen tipo, muy buena persona. Y yo creo que hice 3 veces a la semana una psicoterapia analítica. Y ahí tuvo la gentileza, Sergio era inteligente, de que yo pudiera optar por hacer un tiempo de análisis con una mujer, para entender también aspectos de la mujer. Y había una analista muy dije, muy buena persona, la de Eladia Segovia, y la de Eladia tenía tiempo, y yo pasé a analizarme un 4 año con la de Eladia Segovia. Trabajé con la de Eladia 3 veces por semana. Ella vivía en la Plaza Ñuñoa, yo iba para allá y seguía con mis problemas personales. Y de ahí pasó, no me acuerdo bien por qué, mi interés en que yo quisiera analizarme también con Ignacio Mate, que era nuestro líder. Ignacio era una lumbrera, era muy inteligente, muy culto, era nuestro profesor, teníamos gran admiración, lo habíamos acompañado en todo el desarrollo del grupo de estudio. Y entonces ella también me facilitó a que yo hiciera un año de análisis con Ignacio. Y hice análisis con Ignacio. Hice 3 experiencias que me sirvió para comparar estilos de trabajo. Fue bien interesante, porque la de Laida tenía diván y yo me tendía, y Ignacio también tenía diván y yo me tendía. Era bien prudente y cuidadoso, haciendo psicoterapia. Y en esos tiempos el grupo estuvo trabajando en el patio 5 del hospital psiquiátrico, y atendíamos pacientes psicóticas. Era un patio de mujeres con psicosis aguda, así que hacíamos psicoterapia analítica en mujeres psicóticas y que después se restablecían y se hacía psicoterapia. Entonces, yo seguía trabajando en la clínica psiquiátrica como parte del equipo de Ignacio Mate, y a Sergio Rodríguez, que hizo una beca de la OFSAMPAM para estudiar estudios, formas de enseñanza psiquiátrica en el hemisferio nuestro, en Sudamérica y Norteamérica. Volvió Sergio, y el director de la nueva escuela que estaba formando en San Pablo, que era un gallo muy genial, Seferino Vaz, un hombre muy inteligente, muy informado, sabía que en Chile había en la Facultad de Medicina una cátedra con orientación psicoanalítica. Y a él le interesaba mucho esta cosa de formar un departamento de psiquiatría con orientación psicoanalítica. Tenía él muy buenos amigos en San Pablo como psicoanalistas. Como él me dijo, yo le pregunté si era analizado, me dijo, no, yo no soy analizado, pero tengo muy buenos amigos psicoanalistas. Y entonces estaba muy informado. Y entonces él contactó, yo creo que él quiso llevarse a Mate a San Pablo, pero Mate estaba afincado en Santiago, comprometido, y el que aceptó fue Sergio Rodríguez. Se fue por un año a formar en esta escuela nueva el departamento se llamaba Psicología Médica y Psiquiatría, que era muy novedoso. Sergio se fue con su mujer y sus 4 hijos, y la familia no se halló allá, no. Era un lugar es un lugar precioso, un campo precioso, la gente encantadora. Yo me fui por un año y me quedé 9. Entonces, a la vuelta Sergio, no sé yo, se volvió. Y Sergio empezó a buscar
una rotación de gente que fuera a continuar el proyecto que él dejó en marcha. Y entonces hablamos con Sergio y me convenció, y yo estaba con un problema personal que me facilitaba irme a Brasil. Ya me había divorciado de mi primera mujer, estaba pololeando con alguien con quien me enamoré, pero que era de una familia muy cristiana, muy católicos, muy formales, y yo era divorciado. Entonces, esta chiquilla era varios años más joven que yo, no me podía llevar a su familia, a conocer a su familia, a su casa. Si yo estaba de incógnito, tenía que pasarla a buscar como el Paco en la esquina, y dejarla en la esquina también para que no me vieran. Y entonces tuvimos 2 años, nos enamoramos, nos quisimos, nos enamoramos, pero a mí me tenía un poco hasta la tusa esta cosa era asimétrico, porque en mi casa ella la recibían mis padres con todo gusto, pero yo no podía llegar a la casa de ella. Entonces eso me tenía muy molesto, y esto que me ofrecieran irme por 1 año a Brasil me aliviaba. Era como así, mira, no voy a soportar más esta situación tan incómoda, voy a estar 1 año, voy a pensar bien, ver lo que hago. Así que tenía un motivo adicional para irme a Brasil. Sergio me convenció, se dio todo y partí con toda clase de facilidades a Brasil por 1 año exacto. Yo ya vivía solo en un departamento, dejé subarrendado mi departamento, un auto que yo tenía se lo presté a un tío que me lo chocó además. Y entonces me fui por 1 año a Brasil, pero al poco andar, a pesar de los que uno va a hablar por teléfono a Santiago, hay que poco marcar hora y hablar a lejos, gritando, oye, ¿cómo estás? Entonces nos empezamos a echar de menos mucho con mi segunda mujer, la Teresa. Nos empezamos a echar de menos, y ella soltó la pepa y les contó en su familia que estaba enamorada de un divorciado con unos apellidos raros, psiquiatra, y que estaba viviendo en Brasil. La familia se fueron de espalda, como los dominó, así se fueron de espalda, se quedaron muy deprimidos. Y una procesión de familiares a salvar a esta niña que había caído en desgracia. Así que, pero nos echamos tanto de menos que yo aproveché que hubo un congreso en Buenos Aires a los 2 meses, un congreso de psicoanálisis, porque teníamos un trabajo que presentar con Ignacio Mate, y aproveché de venir a Buenos Aires y pasar por Santiago, en 3 días casarme por el civil, y ella se atrevió, era muy joven, tenía 29 años, como mi nieta. Una persona que está con elaboración y tiene un sueño que tiene mucho que ver. El sueño le aporta. Tengo un caso que les mencioné, que es un hombre de 60 años, muy inteligente, y él es de origen muy modesto, pero muy pobre en el campo. Y cuando cumplían 7 años, la mamá los embarcaba en un bus o en un camión del vecino a un internado aquí cerca de Santiago. Y el niño tenía que venirse de 7 años. La nieta que me escribió, tiene 11 años, pero son muy sensibles, muy inteligentes. Pero de 7 años es muy chico. Este hombre entonces lo embarcaron a un internado a los 7 años. Eran pobres, no lo podían venir a ver los fines de semana. Los demás salían, tenían familiares. Él se quedaba muchas veces en el colegio, se abrazaba a un poste a llorar, porque no tenía a quien arrimarse. Entonces, muy triste. Él es un caso interesantísimo.
él, cuando vinieron a verlo al par de meses, le lloraba a la mamá que se lo llevara de vuelta al campo. La mamá le dijo, ¿quieres ser como tu padre? Terrible, ¿eh? Es decir, eso significaba ser patipelado, ¿eh? Entonces tenía obligatoriamente que quedarse en el internado, sufriendo mucho. Y entonces de repente, frecuentemente, él sueña con el campo. Sueña que está en el campo. Y entonces es el padre, es la familia, los hermanos. Todo el mundo del campo aparece en los sueños. Y es muy rico lo que trae el sueño. El sueño dice, hay algo ahí que está pendiente en su mente. Así como de repente yo les cuento que mi mujer tenía 29 años cuando se fue conmigo. Se atrevió a lanzarse a la aventura de irse a Brasil, y me emociona tanto. Él tiene tanto de su vida en esta avenida de 7 años del campo. Así que tiene interés en los sueños. Entonces me fui a Brasil, me instalé en un lugar precioso, era el campo, un lugar más paradisíaco, la gente muy amable, una ciudad muy chica, uno se llevaba los discos que quería oír, se los podía llevar para la casa y de 10 escogía 2 y se le devolvía al señor que tenía los discos, una confianza total. Bueno, entonces empecé a analizarme allá de la supervisión, me di cuenta que había cosas que yo no estaba al tanto. Por ejemplo, concretamente, yo tomé en análisis a un colega distinguido que después se convirtió en gran amigo mío, que se deprimió. Y entonces yo lo tomé en análisis. Vivíamos en el campus a 6 kilómetros de la ciudad. Yo no sé si los contesto. Y entonces teníamos tiempo integral, básico, preclínico y clínico, todo tiempo integral. Entonces, 8 horas de trabajo y horario, 50% del horario destinado a investigación, porque lo que interesaba evaluar era la investigación, era muy, muy ambicioso. Entonces, yo terminaba a las 6, me sacaba el delantal en el hospital y me encontraba a la salida yo no tenía auto. Y esta persona que yo estaba tratando, lo veía a la última hora, de 5 a 6. ¿No? Entonces terminábamos la sesión, cada uno se iba para su casillero, dejaba el delantal, nos encontrábamos abajo y él me llevaba en auto los 6 kilómetros. Vivía en un lugar precioso donde estaban las casas con un espacio muy lindo de jardín. Él vivía 3 casas más allá que la mía. Entonces nos íbamos en auto conversando y después, chao, si te he visto, no me acuerdo. Entonces cuando hice supervisión, la Virginia me dijo, usted no puede irse en el auto con su paciente, porque usted está haciendo un acting, usted está mezclando una cosa de la... pero si es tan sencillo, son 6 kilómetros, haga la prueba. Entonces le expliqué que íbamos a hacer la prueba, que yo me iba a ir en el bus, había un bus cada media hora, que iba a irme en el bus y que él no iba a poder acompañar en el auto hasta la facultad. Y se rió mucho, me hizo chistes, que era un absurdo, que era un ridículo, pero cambió completamente el contenido, el análisis cambió. Entonces ella me demostró que había que mantener un setting, un encuadre, que era importante, el encuadre. Entonces el encuadre aquí, como yo siempre, uno no puede ser en la Plaza de Armas en un cubículo donde no se conozca nada más que el cubículo, sino que yo vivo en este barrio, con este jardín, pero mantengo el encuadre. Es decir, yo tengo un timbre doble que abre la puerta de aquí y la de afuera. Entonces la persona toca afuera y yo salgo a recibirlo a la puerta. Hay un ojito ahí en la puerta y yo me doy cuenta que la persona viene entrando, abro la puerta, saludo, la persona entra, se tiende y yo me siento. Corro esta silla adecuadamente y me siento
de manera que la persona esté cómoda, no se sienta en la lupa, observate, muy cómoda, y yo muy cómodo también, pero en atención flotante. Es decir, yo empiezo la sesión sin memoria y sin deseo. Empiezo la sesión sin acordarme del diagnóstico, sin acordarme. Empiezo la sesión en blanco, me dispongo a estar en blanco para que mi fantasía reciba lo que venga. Y entonces la persona empieza, si está motivada, empieza a hablar, o si está trancada, se queda en silencio, y yo noto el silencio y siento la tensión, y entonces a raíz de eso puedo preguntar qué estará significando que hoy día le cuesta hablar. Entonces, así que el setting es ese. Se mantiene todo igual mucho tiempo, no cambio los cuadros a cada rato, no se mantiene igual. Y tengo así porque yo hacía grupo, y un tiempo mezclé bastante psicoterapia con grupo. Entonces la persona hacía tuvo una persona que hacía 3 sesiones individuales y una de grupo. Otras hacían 2 y otros 1 y 1. Entonces al grupo se hacía aquí, el análisis allá. Que yo entonces descubrí en Brasil, que el setting era muy importante, que era otro tipo de análisis, que había que tener, los ejemplos que le he dado, que había que tener cuidado, que era muy, y empecé a hacer 5 sesiones a la semana. ¿Y por qué yo no podía hacer 5 sesiones a la semana? No por motivos míos, que la persona podía hacerlo. Era un lugar de un nivel económico estupendo. No había ningún problema económico, ni para los candidatos, ni para los analistas. Bueno, así, ahí descubrí, esto es otro análisis. Esto es otro análisis. Y cuando volví, mis amigos me preguntaron y quedaron muy preocupados y sorprendidos. Y aquí era una zafacoca. Allí estaba todo metido unos con otros, eran amigos, era una zafacoca. El setting usted lo aprendió en Brasil. ¿Ah? La importancia del setting usted lo aprendió en Lo Brasil. aprendí en Brasil. Y gente que fue a Buenos Aires, no sé si la Jimena les contó, quedaron, digamos, pocha. Un analista que era amigo de Ignacio y vino para acá, le dijo, estás sentado en una bomba de tiempo. Estás sentado en una bomba de tiempo, esto te va a explotar. Mezclaba las cosas, siendo un gallo buenísimo, inteligente, brillante, pero como análisis era muy, muy malo. Era mal el análisis. Era muy buena persona, muy generoso, pero como análisis era muy mal análisis. Yo descubrí esa cosa en Brasil. Y otra gente la descubrió en su experiencia en Argentina y en Londres. Bueno, Feniger, muy importante, Otto Feniger. El librito de técnica, que es del año 50, es muy bueno. Muy esquemático, muy claro. Y la teoría, el libro de teoría de las neurosis, muy bueno también. Después, bueno, Melanie Klein, muy importante. Melanie Klein me agregó una cosa nueva. ¿Qué cosa nueva? Bueno, todo lo que plantea el análisis preedípico, el análisis de las relaciones objetales tempranas, la identificación proyectiva, todo eso es muy importante. Y eso meterlo en el análisis, incluirlo, no por teoría, sino que cuando corresponde, es muy, muy útil, muy útil. Un aporte importante vino de Lieberman, David Lieberman.
que vino por 3 años, estábamos en crisis, porque toda la gente aquí llegaba a egresar y no daba el paso para recibirse. Estábamos llenos de egresados que no se recibían. Y entonces vino Whiting, que tenía amistad, con conocimiento y amistad, el marido de la Jimena Artaza, con Lieberman, y que había ido a Buenos Aires, lo trajo. Y Lieberman vino por 3 años y ayudó muchísimo en la organización de la asociación y en la resolución de estos casos que no se recibían y en el trabajo nuestro. Nos enseñó también un aporte muy importante de técnica. Hicimos supervisión con Lieberman, seminarios con él, fue muy importante. Después de Lieberman, murió joven, murió de 62 años. Vino una rotación de 3 personas: Echegoyen, Benito López y Darío Sor. Vinieron, se regresaban y tuvimos entonces visiones distintas, ¿no? Cada uno con su aporte, fueron bien importantes, ¿no? Pero fuerte impresión, David Lieberman. Mate, que era muy inquieto, se interesó por el grupo desde el principio, porque llegamos a trabajar. Nosotros pasamos de la vereda del hospital psiquiátrico a la cátedra, de repente como nuevos ricos, así, todo tieso, con un encargo importantísimo. Estábamos a punto de ser chuteados fuera del hospital psiquiátrico y muere el profesor Viva Orsini, que fue mi profesor de psiquiatría, y viene una elección, y en esa elección entra Ignacio, que era nuestro líder, contra Agustín Telles, que era un distinguido amigo y colega de Ignacio, pero de la formación antigua, alemana, psiquiatría clásica, clasificación. Y entonces entraron en competencia, tuvo Ignacio un tremendo apoyo del grupo de los Alessandri y Mate. Era pariente de Nana Alessandri, y todo el grupo lo apoyó. Y Ignacio tenía enormes méritos intelectuales y culturales, y ganó por un voto. Llevaron hasta los viejitos en cama a votar a la facultad, y ganó Ignacio por un voto. Entonces quedamos nosotros maravillados de entrar a la cátedra, y empezamos a prepararnos en este entrar a la cátedra. Entonces, al entrar a la cátedra, nos encontramos con una tremenda cantidad de asistencia, de policlínico y de hospitalización. Y entonces pensaron que hacer psicoterapia de grupo podía facilitar cuantitativamente la atención en el policlínico. Entonces Ignacio se interesó, empezamos a estudiar el grupo, y el que se destacó y se precisó más fue Ramón Gansarain. El año 50, nosotros entramos a la cátedra el 49, y ese mismo año 49, Enes Jones, que era amigo de Mate, lo propuso como sociedad autónoma a la sociedad chilena, y entró a ser sociedad autónoma perteneciente a la IPA, propuesto por Enes Jones. Y entonces entramos a hacer sociedad psicoanalítica y ser cátedra de psiquiatría en la Universidad de Chile. En simultáneo. Simultáneo, el mismo 49. Y entonces estábamos, que no cabíamos en el pellejo. Y entonces empezamos a trabajar juntos, y Ramón Gansarain se entusiasmó y se interesó por el grupo. Y empezó a hacer grupo de estudios sobre grupo. Y ahí empezamos a dedicarnos a hacer grupo en el policlínico, especialmente en el policlínico, y hacer estudios sobre el grupo. Después, Otto Kienberg se fue a Topica. Se había ido peleado con Mate, pero se llevó a Gansarain a Topica. Y Gansarain fue presidente de la Sociedad Psicoanalítica de Topica, y fue un analista de acta importante.
Después se llevó a José Antonio Infante, que estuvo un tiempo y después se volvió a José Antonio. Gansalain se quedó definitivamente, hasta que jubiló, se quedó en Topica. Y él entonces movió mucho el grupo y teníamos una relación de amistad con Gansalain. Estábamos, toda la semana nos hablábamos por teléfono, qué pasa allá, qué pasa aquí, en fin, en las noticias. Escribió 2 importantes libros en Estados Unidos sobre el grupo. Por ahí los tengo. Y fue prestigiado en Estados Unidos. En una vez me invitó en Atlanta a un congreso de grupo, fui en plenario, participamos, yo expuse, él expuso. Así que él era un importante estímulo para seguir preocupado de las cosas del grupo. Cuando yo estuve en Brasil, seguí practicando grupo. Siempre hice psicoanálisis, psicoterapia y grupo. Que el proceso de insight con el grupo que está bien armado y bien organizado y trabaja bien, es muy rico. Y se tiene en conjunto, se comparte el insight. Entonces, por ejemplo, si hay una persona ahí que está llega a una confidencia total, de mucha confianza, a pesar de que no se ven fuera. Entonces, está contando sus problemas de pareja con su mujer, que le pasa esto y esto y el otro, en fin. Y los demás le cuentan, a mí con mi mujer me pasa esto, y la mujer de allá cuenta que ustedes, los maridos, son unos pelotas, porque... y entonces se va haciendo insight sobre la relación de pareja, por ejemplo, en el grupo. Todo el grupo participa, cuenta con cosas emocionales, como la que me pasó a mí. De repente una persona se cuenta con mucha emoción, porque trae la cosa en forma muy viva. Se hace un insight compartido, y donde el mayor logro es que las interpretaciones brotan del grupo. No es el conductor del grupo que hace las interpretaciones, sino que surgen en el grupo. ¿Ah? Bueno, es porque si funciona bien es un lujo y un surgidor de información, de formación, de conocimientos, de contactos, de contactos con congresos. Es un centro de divulgación y de formación muy importante. Así que el grupo esté bueno, es un lujo y es un placer. Nosotros estamos mal hace tiempo, que estamos mal. Se creó estas distancias, estos resentimientos, estos pelambres, estas cosas de pasillo. Es una pena, pero yo creo que si el grupo como grupo está funcionando bien, es un origen riquísimo de formación y de agrado. Presentan a alguien y van 2 personas, entonces es una pena. No hay motivación, no hay interés, subgrupos, que esté aquí, que esté acá. Es una pena. Ustedes pudieran promover grupos de estudio sobre el funcionamiento de la asociación y invitación de gente, especialmente de Buenos Aires o de Mendoza, que vinieran a funcionar como directores de grupo, conductores de grupo, para hacer grupos de trabajo, para resolver lo que pasa en la asociación. No es solamente tener un comité de ética o tener un proyecto. Algo pasa, que estamos empobrecidos y desaprovechando la posibilidad de sacar muchos beneficios del trabajar juntos. Bueno, yo soy entusiasta
del análisis. Me encanta el análisis, me encanta el trabajo analítico, me encanta estudiar, me encanta escribir lo que puedo. Me gusta mucho el análisis. Pero creo que tenemos un problema sociocultural difícil de resolver y económico difícil de resolver. Para que yo creo que hay una diferencia entre análisis y psicoterapia. Creo que hay una diferencia que totalmente, como, no sé, como dibujo y pintura al óleo, son dos cosas distintas. Entonces, cada uno puede tener sus méritos, pero análisis de un trabajo que hicimos con la Antonia Staffarelli hace harto tiempo, vimos que la mayoría de los analistas y la mayoría de los candidatos, más los analistas que los candidatos, tenían más psicoterapia que análisis. Entonces, la formación del instituto es para formar analistas, pero el mercado que se le va a ofrecer para pacientes de análisis no hay tal. No va a haber pacientes analíticos. No está resuelto el problema del análisis. Y entonces es un fraude. O una empresa, dicho francamente, programada para el fracaso. O sea, yo creo que la asociación debería ser asociación de psicoanálisis y psicoterapia, no de psicoanálisis. Y entonces tener muy clara cuándo hay indicación de análisis para hacer análisis y cuándo hay que hacer psicoterapia con los pacientes que tienen indicación y hacerlo bien hecho. No como una cosa incompatible, sino que solidaria. Así que lo normal sería que cada uno tuviera un grupo de personas en análisis y un grupo de personas en psicoterapia. Los que hacen grupo todavía con grupo de psicoterapia. Como alguien entusiasmado y bien intencionado. No he tenido rencores, no he tenido rencores importantes. Ojalá, como me recordar que tuvo mucho entusiasmo, participó desde el principio con entusiasmo y terminó entusiasmado. Terminé, me encanta el análisis, lo encuentro muy interesante, pero reconociendo que tenemos problemas serios que no hemos resuelto y que tenemos que resolver.